Recuerda que no es aquel que te insulta o te trata mal quien te ofende, sino tu propia opinión sobre ellos. En este video, exploraremos 10 comportamientos que, según los estoicos, merecen nuestra atención crítica. Aprenderemos por qué es importante no relacionarnos con quienes practican estas acciones y cómo podemos proteger nuestra paz interior y bienestar. La elección de las personas que nos rodea impacta profundamente nuestra vida. Comportamientos perjudiciales, como la falta de integridad, la crueldad o la deshonestidad, pueden socavar nuestro bienestar emocional y minar nuestra paz y virtud. Comprender cómo estas actitudes y acciones pueden afectarnos es esencial. Para identificar a quienes practican estos comportamientos, debemos desarrollar la habilidad de la observación consciente. Esta nos permite discernir quienes actúan con integridad y virtud y quienes adoptan actitudes perjudiciales. Así que a lo largo de este video, te enseñaré todo lo que necesitas saber para evitar estas personas. Asegúrate de quedarte hasta el final del video, ya que la última de estas actitudes es especialmente relevante. No olvides suscribirte para acceder a más contenido. Dicho esto, veamos cuál es el primer tipo de persona que debes evitar. Comportamiento número 1, la falta de integridad. La integridad, uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica, se refiere a la honestidad y la coherencia en nuestras acciones. Aquellos que carecen de integridad no merecen nuestro respeto. Estas personas son propensas a romper promesas, engañar o actuar de manera engañosa. Por ejemplo, imagina a alguien que promete ayudarte en un proyecto importante, pero constantemente busca excusas para no cumplir su palabra. Sus acciones no están alineadas con sus palabras, lo que socava la confianza en las relaciones y mina la armonía en la sociedad. La falta de integridad no solo afecta a las personas con quienes interactúan, sino que también puede tener un impacto negativo en la persona que la posee. Los estoicos nos recuerdan que la virtud es esencial para nuestra propia paz interior y bienestar. Vivir de manera honesta y coherente con nuestros valores nos permite cultivar una vida auténtica y significativa. Cuando nos relacionamos con personas carentes de integridad, corremos el riesgo de ser arrastrados por su falta de principios. La observación consciente es crucial para identificar a quienes carecen de integridad y, en lugar de juzgarlos, tomar decisiones informadas sobre cómo deseamos interactuar con ellos. Es un recordatorio de que debemos rodearnos de personas que valoren la integridad y la honestidad tanto como lo hacemos nosotros. Comportamiento número 2, la crueldad sin empatía. La crueldad sin empatía es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que disfrutan infligiendo dolor o sufrimiento a otros sin mostrar compasión o empatía no merecen nuestro respeto. La crueldad socava la armonía en las relaciones humanas y puede causar un daño profundo a quienes la experimentan. Un ejemplo claro de crueldad sin empatía es el bullying. Imagina a alguien que constantemente ridiculiza o humilla a un compañero de trabajo sin preocuparse por el daño emocional que inflige. Esta falta de empatía y compasión no solo daña a la víctima, sino que también refleja una carencia de virtud en el agresor. Los estoicos nos recuerdan que la compasión y la empatía son fundamentales para vivir una vida significativa. Al evitar a quienes carecen de estos rasgos, protegemos nuestra propia paz interior y bienestar. Observar conscientemente a quienes muestran crueldad sin empatía nos permite discernir quiénes merecen nuestra cercanía y quiénes no. Comportamiento número 3, la deshonestidad. La deshonestidad es otro comportamiento que, según los estoicos, no merece nuestro respeto. Aquellas personas que sistemáticamente engañan, mienten o carecen de sinceridad no son consideradas virtuosas. La deshonestidad socava la confianza en las relaciones y puede tener un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. Un ejemplo de deshonestidad es la persona que constantemente miente en el trabajo o en sus relaciones personales para obtener beneficios personales, sin preocuparse por las consecuencias para los demás. Esta falta de sinceridad no solo socava la confianza, sino que también refleja una carencia de virtud en la persona que miente. Los estoicos enfatizan la importancia de vivir con sinceridad y transparencia. La honestidad no solo es esencial para construir relaciones sólidas, sino que también es un componente fundamental de la virtud. Al evitar a quienes carecen de honestidad, protegemos nuestra propia paz interior y bienestar.
La observación consciente juega un papel vital en identificar a quienes practican la deshonestidad. Al discernir a estas personas, podemos tomar decisiones informadas sobre con quienes deseamos relacionarnos y a quienes debemos mantener a distancia. Comportamiento número 4. La falta de gratitud. La falta de gratitud es un comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que no pueden apreciar lo que tienen, siempre anhelan más y nunca están satisfechas, no merecen nuestro respeto. La falta de gratitud refleja una actitud egoísta y desagradecida hacia la vida y las personas que nos rodean. Es importante recordar que la ambición en sí misma no es mala, siempre y cuando no se convierta en un anhelo constante y descontento con lo que se tiene. La ambición puede ser una fuerza motivadora positiva, pero cuando se cruza el umbral hacia la insatisfacción crónica, puede llevar a la falta de gratitud. Un ejemplo de falta de gratitud es alguien que constantemente se queja de lo que tiene, siempre buscando más sin valorar lo que ha logrado. Esta actitud no solo puede ser agotadora para quienes están cerca, sino que también socava la armonía en las relaciones. Los estoicos nos enseñan a valorar lo que tenemos y a practicar la gratitud. La gratitud no solo nos permite apreciar más plenamente la vida, sino que también fomenta la humildad y la virtud. Evitar a quienes carecen de gratitud nos protege de la influencia negativa de esta actitud y nos permite mantener una perspectiva más equilibrada. Observar conscientemente a quienes no practican la gratitud nos ayuda a discernir quiénes merecen nuestra cercanía y quiénes no. Comportamiento número 5. La falta de empatía y compasión. La falta de empatía y compasión es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que carecen de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, que son indiferentes a los sufrimientos ajenos y que no muestran preocupación por el bienestar de otros, no merecen nuestro respeto. La empatía y la compasión son pilares fundamentales de una sociedad justa y armoniosa. Un ejemplo de falta de empatía y compasión es la persona que se muestra insensible ante el sufrimiento de sus semejantes, que ignora las dificultades de quienes la rodean o que no brinda apoyo a quienes lo necesitan en momentos difíciles. Esta actitud egoísta puede socavar la cohesión social y generar discordia en las relaciones. Los estoicos nos recuerdan que la empatía y la compasión son esenciales para vivir una vida virtuosa. Al cultivar la capacidad de comprender y ayudar a los demás, contribuimos a una sociedad más justa y promovemos el bienestar común. Evitar a quienes carecen de empatía y compasión nos protege de la influencia negativa de esta actitud y nos permite mantener relaciones más armoniosas. Recordemos que nuestras relaciones pueden ser un reflejo de nuestros valores y creencias. Al ser selectivos en nuestras interacciones y evitar a quienes no respetan los principios estoicos, cultivamos una vida más auténtica y en armonía con nuestros ideales. Comportamiento número 6. La falta de autodisciplina. La falta de autodisciplina es un comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que carecen de la capacidad de controlar sus impulsos, hábitos y acciones, y que actúan de manera impulsiva sin considerar las consecuencias, no merecen nuestro respeto. La autodisciplina es esencial para la virtud y el autodescubrimiento. Un ejemplo de falta de autodisciplina es alguien que constantemente cede a sus impulsos destructivos, ya sea en forma de adicciones, excesos en el consumo de alimentos o gastos irresponsables. Esta falta de autocontrol no solo puede dañar a la persona que la posee, sino que también puede afectar a quienes la rodean. Los estoicos nos enseñan que la autodisciplina es fundamental para vivir una vida virtuosa y alcanzar la sabiduría. Al evitar a quienes carecen de autodisciplina, protegemos nuestra propia paz interior y bienestar, evitando ser arrastrados por sus impulsos destructivos. La observación consciente es crucial para identificar a quienes carecen de autodisciplina. Al discernir a estas personas, podemos tomar decisiones informadas sobre con quienes deseamos relacionarnos y a quienes debemos mantener a distancia. Comportamiento número 7. La falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que constantemente evaden sus deberes y obligaciones, que culpan a otros por sus errores o que no asumen las consecuencias de sus acciones, no merecen nuestro respeto. La responsabilidad es esencial para la virtud y la madurez. Un ejemplo de falta de responsabilidad es alguien que nunca reconoce sus errores y siempre busca chivos expiatorios para culpar.
Esta falta de responsabilidad no solo socava la confianza en las relaciones, sino que también puede crear un ambiente de evasión y negación. Los estoicos nos recuerdan que la responsabilidad es fundamental para vivir una vida virtuosa y enfrentar los desafíos con integridad. Al evitar a quienes carecen de responsabilidad, protegemos nuestra propia paz interior y bienestar, evitando ser arrastrados por su falta de madurez. En última instancia, nuestras relaciones definen gran parte de nuestra felicidad y calidad de vida. Al evitar a quienes exhiben comportamientos que socavan la virtud y la armonía, protegemos nuestra paz interior y bienestar. Comportamiento número 8. La falta de tolerancia y respeto por las diferencias. La falta de tolerancia y respeto por las diferencias es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que son intransigentes, que desprecian a quienes son diferentes en cuanto a cultura, religión, género u orientación sexual, no merecen nuestro respeto. La tolerancia y el respeto son fundamentales para la convivencia pacífica en una sociedad diversa. Un ejemplo de falta de tolerancia es alguien que constantemente emite juicios o prejuicios sobre las diferencias de los demás, sin tratar de entender o respetar sus perspectivas. Esta actitud no solo crea conflictos y divisiones, sino que también refleja una falta de virtud. Los estoicos nos recuerdan la importancia de la tolerancia y el respeto por las diferencias. Practicar la tolerancia nos permite convivir en armonía con personas de distintos orígenes y creencias, y el respeto por las diferencias es esencial para construir relaciones significativas. Evitar a quienes carecen de tolerancia y respeto nos protege de la influencia negativa de esta actitud y nos permite mantener relaciones más enriquecedoras. La observación consciente es crucial para identificar a quienes carecen de tolerancia y respeto. Al discernir a estas personas, podemos tomar decisiones informadas sobre con quienes deseamos relacionarnos y a quienes debemos mantener a distancia. Comportamiento número 9. La falta de humildad. La falta de humildad es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que son arrogantes, se creen superiores a los demás y menosprecian a quienes consideran inferiores no merecen nuestro respeto. La humildad es esencial para cultivar la virtud y mantener relaciones armoniosas. Un ejemplo de falta de humildad es alguien que constantemente menosprecia a sus colegas de trabajo, se jacta de sus éxitos o ignora las contribuciones de otros. Esta actitud no solo puede generar conflictos en el entorno laboral, sino que también refleja una falta de virtud y consideración por los demás. Los estoicos nos recuerdan que la humildad es fundamental para vivir una vida virtuosa. Practicar la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y valorar las perspectivas de los demás. Evitar a quienes carecen de humildad nos protege de la influencia negativa de esta actitud y nos permite mantener relaciones más equilibradas y respetuosas. Al tomar decisiones informadas sobre con quienes deseamos relacionarnos, damos forma a una vida basada en los principios estoicos de virtud, sabiduría y bienestar. Comportamiento número 10. La personalidad narcisista. La personalidad narcisista es otro comportamiento que los estoicos nos instan a evitar. Aquellas personas que exhiben un exceso de amor propio, una obsesión consigo mismas y un desprecio por los sentimientos y necesidades de los demás no merecen nuestro respeto. El narcisismo socava la empatía, la colaboración y la armonía en las relaciones. Un ejemplo de personalidad narcisista es alguien que constantemente busca atención, halagos y admiración, sin mostrar interés genuino por los demás. Esta actitud egoísta puede crear relaciones superficiales y socavar la capacidad de construir vínculos significativos. Los estoicos nos recuerdan que la humildad y la empatía son fundamentales para vivir una vida virtuosa. Practicar la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y valorar las perspectivas de los demás, mientras que el narcisismo se enfoca en la autoexaltación. Evitar a quienes muestran una personalidad narcisista nos protege de la influencia negativa de esta actitud y nos permite mantener relaciones más equitativas y auténticas. Es fundamental recordar que nuestras relaciones y la calidad de vida que disfrutamos están intrínsecamente ligadas a las personas con las que nos rodeamos. Al evitar a quienes exhiben comportamientos que socavan la virtud y la armonía, protegemos nuestra propia paz interior y bienestar. Hemos explorado los 10 comportamientos que los estoicos consideran que no merecen nuestro respeto.
Al tomar decisiones informadas sobre con quienes deseamos relacionarnos, fomentamos una vida en línea con la filosofía estoica, centrada en la virtud, la sabiduría y el bienestar. Si este contenido te ha resultado valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para acceder a más reflexiones sobre la filosofía estoica y otros temas relacionados. Además, nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Has encontrado útiles estos consejos estoicos? ¿Qué otros temas te gustaría que abordemos en futuros videos? Déjanos tus comentarios abajo. Juntos, continuemos explorando formas de vivir una vida más virtuosa y enriquecedora. Hasta la próxima.